So, yeah, starting this thing off, Comencemos. how would you describe what ¿Cómo exactly it is that describirías you do? You know, what are these qué es satsang lo que all about? exactamente haces? Well, that's a big ¿De qué van question. los satsang? Es una buena pregunta. Usually we as human beings have the Normalmente, idea that we los are seres humanos tenemos la idea separate from everyone and everything else de que estamos in separados the de world. todo lo demás y And todos at en el some mundo. point we begin to see that Y en that cierto idea punto isn't true, empezamos that a we ver might que be esa idea no es something verdad, que much more quizás than we have seamos ever algo mucho dreamt más of. de lo que And nunca hemos soñado. beings that have already realized that some of them Hay seres tend que to ya help lo others han wake up to the realizado truth as well. y algunos And that's what intentan satsang ayudar a is. otros a despertar a la verdad. Association with Y esto truth. es It's de lo que a se way trata el to satsang. see La the truth asociación con la about verdad ourselves, who we really are. es ver la And to verdad live de like lo que that as well, realmente live somos as y that, vivir which como is ello not often también, so vivir easy. como eso, So que a that's a veces no very es tan fácil. quick definition, but we could Así go que into esa es more. una definición rápida de lo que es. Podemos should. luego profundizar. So- Sí, deberíamos, How claro. would you describe ¿Cómo this, lo describirías? our true identity, Nuestra verdadera identidad, what we really qué somos are, the truth with realmente, the capital la T? verdad How could con we get into V describing mayúscula. this? Maybe for somebody that has no idea ¿Cómo what lo we're puedes talking about describir right now? quizás para How would you alguien kind que of nunca introduce ha us oído to hablar that? de esto? Well, first of all, it just Primero de helps todo, to sort of be willing to ayuda el challenge estar ideas we dispuesto have a about retar las ourselves. ideas que We've tenemos already sobre touched upon nosotros the main one, mismos. which is that we're Y ya hemos tocado la that principal, I'm separate from you, que es que that yo we're estoy totally separada de different ti, entities. que somos entidades And totalmente ultimately, that's not distintas. true. Ultimately, Y there's en only última one instancia being esto no es here, verdad, solo hay un ser experiencing aquí itself que se through experimenta a sí billions mismo of human a bodies través de and an billones de infinite number of cuerpos humanos forms. y un And número that is infinito de very, very formas. different to how we normally Y esto perceive es muy, muy ourselves. distinto a cómo nos A very percibimos different way to normalmente. live, Es but una forma muy nonetheless it is distinta the de vivir, truth. It pero is sin embargo es la quite verdad. shocking at first to Y al realize that principio we es muy aren't what chocante we think we pensar are. que no somos lo que creemos que somos. Naturally, De humans forma have natural, strived los towards seres humanos se evolution han and want to esforzado kind of hacia la wake up to evolución, who they really a are. despertar a la verdad de lo que And realmente answer the big son, questions. a contestar las What did grandes where preguntas did I arise from, de and what dónde happens venimos after I y a die, dónde and all iremos those big cuando ones. morimos. So, Las grandes preguntas. in terms of En how to help términos someone de cómo ayudar realize a that, it alguien would a be darse just cuenta de eso, helping them have a direct sería en experience of who they ayudarles a really tener la are, experiencia because that will directa de change quiénes son everything realmente, for porque them. eso va a cambiar todo para ellos. Sí. Pass all the labels El and ir más allá de narratives and etiquetas, historias things of the y human las drama. cosas Pass all del that. drama humano, superar todo esto. Yeah. Sí, We get so stuck nos in our quedamos stories, tan atascados en nuestras that we historias often que muy a menudo come to believe those so llegamos a completely creerlo that it can de be hard tal to let them manera go. que es Even difícil after we've seen dejarlas them ir. not true, still Incluso we might después have de some ver que no son allegiance to verdad, them. todavía somos muy leales a ellos. Yeah, Sí, that's very leales true. a esto. I feel as Es though muy that's verdad. true in my life in Siento some que es ways. verdad en mi It vida certainly en was muchas for me. maneras. Yeah. Igual que era para mí. Yeah, Sí, yeah. sí. I like to say this whole Yo diría awakening que todo process este is like a proceso del two-step despertar process, es if como de you dos wanna call it a pasos, si process. quieres llamarlo un But in simple proceso. terms is you kinda Pero get en the glimpse, términos you may have simples an es que experience, tienes como and then una you revelación, una work to experiencia, y kind of luego mitigate or empiezas a negate the mitigar o allegiance negar as you spoke. esa So I see lealtad, the como work tú as kind dijiste. of, Creo que el trabajo es como going with that ir glimpse con and ese living in that atisbo y glimpse, vivir but en I ese feel as atisbo, though, pero siento correct me que, if I'm wrong, y it's not corrígeme like si a no estoy en lo cierto, overnight que thing, no es como una you cosa de la know? noche a la So mañana. what can we do ¿Qué once we get podemos the hacer glimpse? una What vez do que you tenemos say? ese Is atisbo? there any work ¿Qué that we dirías? should ¿Qué repeat? Like, is there any trabajo? ¿Hay practice algo, or una modality práctica that que you podemos recommend? repetir? ¿Algo que recomendarías? Usually it ends up being Normalmente some acaba amount siendo of self-inquiry. necesario So cierta that cantidad de glimpse can be, autoindagación. it can Ese just atisbo happen, puede like simplemente spontaneously, suceder but that's very, very espontáneamente, rare. pero eso es muy, muy raro. Most people will Para la practice mayoría de la self-inquiry, gente actually directly practica looking to see what they autoindagación, are. realmente Get some buscando kind of qué son, direct y experience. tienen This una is, I'm experiencia actually experiencing, directa. I'm not reading about it from a book. Lo estoy experimentando, no listening to leyendo a de un teacher, I'm libro actually o experiencing escuchándolo it. de un maestro, lo estoy And experimentando realmente. we can see that Y ahí through podemos self-inquiry, ver a which is través de la literally autoindagación, que looking to see es who we literalmente actually are. Not a thinking investigar about, qué but a soy, no looking. pensar sobre lo que Or soy, sino meditation, we un can see it in meditation. investigar, o la Some meditación combination of también, that. And y una also, combinación de usually, ambos. Y some normalmente questioning of those también beliefs
cuestionar las creencias que están en nuestra vieja estructura de pensamientos, porque el que hayas tenido un atisbo de lo que realmente eres no quiere decir que la vieja forma de pensar se vaya, como tú has indicado. La mayoría de la gente necesita realmente retar las ideas, las historias normales que tenemos, las cosas sobre estar seguros, de ser amados, ser merecedores. Las historias familiares que todos tenemos, pero que parecen tan reales, tenemos que desafiarlas para descubrir si son ciertas. Se sienten ciertas para quienes pensábamos que éramos, pero cuando comenzamos a ver quién somos realmente, tenemos que desafiar si ahora todavía sigue siendo verdadero para mí, si es absolutamente cierto. Es como remar en un bote con dos remos. Un remo es ver quién eres una y otra vez, y otro confirmar quién no eres una y otra vez, una y otra vez. Interesante. Muy buena metáfora, me gusta. Sabemos lo que no somos, solo un cuerpo, y un poco más, por decir algo. Sé que no se puede expresar con palabras, realmente no podemos describir lo que somos. Tú y yo, el que está escuchando todo esto, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo puedes poner etiquetas en algo que no se puede etiquetar? ¿Hay un giro poético que puedes hacer? Gracias, Gary. Es muy bien. Es una pregunta imposible. Solo quería ver lo que respondías. La mejor manera en que puedo describir lo que somos es nuevamente negándolo. No es un objeto, no es una cosa. Tendemos a pensar a nosotros como en un objeto, una persona, algo que puedes percibir. Pero si miras todos los objetos en la habitación donde ahora mismo estás sentado, hay un algo invisible donde todos estos objetos aparecen. Hay un trasfondo en lo que todo surge. Y nosotros somos más bien como ese trasfondo que tendemos a ignorar totalmente porque es intangible e invisible. Y toda nuestra atención tiende a ir a nuestros pensamientos, cuerpos, objetos, y solo es por costumbre. Generalmente es el proceso de invertir la importancia. Aquello donde aparece todo esto es más importante que lo que está apareciendo en ella. Y lleva un poco de tiempo cambiar esto, sí. Me gusta, sí. Somos más como el trasfondo, en lugar que los objetos. Sí, es conciso, me gusta mucho. Nos han enseñado a valorar más todo aquello que se mueve y cambia, en lugar de aquello que simplemente está aquí y que no está pidiendo atención ni nada. Al principio, cuando tuve esa experiencia de lo que realmente soy, parecía como una nada vacía, no parecía nada emocionante para nada. Y pasó un tiempo hasta que me diera cuenta de que eso era lo más importante aquí. Sí. ¿Y cómo lo reconcilias? Volviendo, porque me gusta describir las cosas para gente que no tiene idea de lo que hablamos. Entonces, ¿cómo puedes conciliar esto de que esto sea lo más importante y sin embargo no es nada? ¿Por qué son buenas noticias estos? Quizá es otra forma diferente de preguntártelo. Es una buena manera de ponerlo. Es una buena noticia porque si te das cuenta que eres este trasfondo, a falta de una mejor palabra, no vas a tener más miedo y pierdes tu capacidad de sufrir, porque esto no puede morir, nunca nació. Solo los cuerpos nacen y mueren. Y en cierta manera, todo está naciendo y muriendo. Un pensamiento tiene una existencia finita igual que un planeta. Pero esto que somos realmente, sea lo que sea, está más allá de ese tipo de categorías. Nunca llegó. Podrías preguntar, ¿cuánto tiempo ha existido el espacio aquí, donde apareció el universo? Y sin el universo, ¿cuánto tiempo no tendría sentido? El mayor beneficio es darte cuenta que no vas a desaparecer cuando se vaya el cuerpo. Y entonces también puedes disfrutar tu existencia humana mientras está aquí y no sufrir.
Lo más importante es que no vas a poder sufrir desde ese punto. Sí, wow. Eso es definitivamente muy importante. Oh, sí. No vas a desaparecer cuando el cuerpo se vaya. Eso es la buena noticia, realmente sí. Sí, es enorme. Porque la mayoría de la gente, imagino que igual que yo, estaba aterrorizada en toda mi existencia cuando era niña. Tenía ese miedo que no podía identificar y se volvió más y más claro a lo largo de mi adolescencia y mis 20 años. En algún momento creía que iba a dejar de existir y eso me aterrorizaba y me llegó a querer entender quién era realmente, si hay algo más allá de la muerte. Ese tipo de investigación, de búsqueda, de librarme del miedo, de no tener ningún miedo, lo cual es posible para los seres humanos, pero solo reconociendo quién somos en realidad. Es un milagro, ¿no? En ese sentido, sí, absolutamente. Es gracioso porque es un milagro, pero tampoco lo es porque es lo más natural, como quiénes somos realmente. En realidad no es un milagro en absoluto porque siempre lo fue y siempre será así. Quizás el milagro esté en hacernos consciente de ello, de verlo. Pero quiero decir, no es necesario que lo veas, siempre va a ser un milagro, no importa que lo sepas, este es el tema. Así que imagino que todo esto del proceso de despertar espiritual, de la iluminación, es recordar quién eres, poder ver esto continuamente y que no morimos, que nos podemos sufrir. Sí. ¿Y cómo describirías cómo es que no sufrimos con ello? ¿Cómo dejamos de un lado todos los problemas del cuerpo humano una vez que sabemos quiénes somos? ¿Cómo describirías cómo podemos negar el sufrimiento cuando nos damos cuenta de que somos el infinito? Es una buena pregunta. La razón por la que sufrimos, si miras lo que es el sufrimiento, son las historias a las que nos aferramos sobre nosotros mismos, la vida, el mundo y todo. Y nunca sufrimos por lo que realmente está ocurriendo. Estamos sufriendo por nuestra resistencia a ello, por resistirnos contra lo que está sucediendo, nuestras historias que creemos. Así que incluso aunque si nuestro cuerpo tenga dolor o algo le esté sucediendo, no es el dolor en sí mismo por lo que sufrimos, sino por la resistencia a él. Sí, ya ven. Y cuando te das cuenta de quién eres realmente, esa nada sin forma infinita, que es la inteligencia detrás de toda existencia, ninguna de esas historias le aplican a ello. Simplemente está aquí. Está solo siendo ello mismo y no necesita llegar a ninguna parte, no necesita demostrar su valor ni nada. Es la fuente de toda la existencia y ni siquiera necesita encontrar el amor, es la fuente del amor. Hay una plenitud, una totalidad, una paz profunda que viene en reconocer esto, que eso es lo que tú eres. Y las historias, está claro que nuestra mente está hablando a quienes pensábamos que éramos y que no tiene importancia para quien realmente somos, este ser único. Entonces el sufrimiento cesa porque no puedes creer ningún pensamiento en absoluto. Es un proceso gradual para la mayoría de nosotros, no es simplemente nos damos cuenta, esto es lo que soy y ya no puedo creerme nada. Sería bueno si fuera así, pero raramente sucede así. Para la mayoría de nosotros tenemos que mirar las historias, como acabamos de decir antes. El sufrimiento se detiene cuando te das cuenta de que ninguna historia se aplica a ti. ¿Dirías entonces que el sufrimiento es lo que nos lleva a esa perspectiva o posiblemente nos pueda llevar a eso? Sí, creo que es muy raro que una persona diga, mi vida es muy buena, pero quiero realmente saber quién soy. La mayoría de nosotros llegamos al Satsang con una vida traumatizada, muy disfuncional.
feeling very low self-esteem, maybe even con baja autoestima, quizás odia a uno mismo, quizás por no haber sido capaz de que la vida funcione bien para nosotros. Sí, es lo que dicen los sabios. El sufrimiento nos lleva a Dios de una forma u otra. Sí, sí. Es extraño que solo parecemos querer crecer cuando sufrimos, por lo menos al principio, que necesitamos algún tipo de fricción en nuestra vida que nos obligue a evolucionar. Sí. Lo veo como una gran lección para todos nosotros, o quizás una oportunidad. Una oportunidad que podemos aprovechar para transmutar ese sufrimiento en crecimiento, como has dicho. Creo que hay una clara distinción entre el dolor y el sufrimiento, porque el dolor surge, viene y va. El sufrimiento es cuando nos resistimos al ir y al venir. Eso es la gran diferencia, creo que estamos diciendo aquí. El drama todavía continúa en la historia humana, pero quizás más ligera. Esencialmente nada de esto es real, ¿no? Parece un poco superficial decir esto, pero nada es real y todo es temporal. En realidad todas las historias, todas las narrativas en nuestra vida, todo viene y se va, como dice Ramana Maharshi. Lo que viene, viene, lo que se va, pero mira lo que queda. Absolutamente, mirar lo que queda. Nos gusta admitirlo o no, todo lo que haya sucedido desde que este cuerpo llegó no es cierto en última instancia. Podemos disfrutar de ello una vez que nos damos cuenta de que no es cierto en última instancia. Por lo menos en mi propia experiencia me he sentido más a gusto y en casa que nunca. Cómoda, más capaz de disfrutar sin el sufrimiento y el miedo en el trasfondo todo el tiempo. Y en última instancia saber que todo es temporal, como has dicho. Saber que es temporal en realidad hace que todo sea más dulce. Tú lo dijiste, ¿no? Puedes empezar a disfrutar de la película de tu vida, el juego de tu vida, un poco más, con más facilidad, con menos apego. Simplemente más desenfadado y con menos seriedad. Definitivamente sí. Me doy cuenta, no sé tú, quizás es como funciona mi mente, pero noté una especie de gesto como un arquetipo, algo cómico en este universo. Me gusta decir que se puede categorizar a Dios, lo cual no se puede, pero lo que digo es que Dios es como el mejor comediante. Ves un chiste tras otro chiste por alguna razón. No sé, quizás es como trabajo. Siempre he sido como un bufón. Desde luego te vas a reír mucho más. Nunca me he divertido tanto desde que me realicé, desde que comencé a ver quién soy en realidad. Y por supuesto no es nada divertido mientras estamos atrapados en el yo ilusorio, pero después incluso es muy gracioso el ver cómo nos hemos arreglado como seres separados, cómo lo hicimos, ¿no? Sí, desde luego. Madre mía. No sé. ¿Cómo responderías eso? ¿Cómo pudimos lograrlo? ¿Cómo nos volvimos tan tontos, tan densos? ¿Por qué dirías que acabamos allí en primer lugar? Creo que es una combinación de un ser infinito, el ser único, que es tan poderoso y que es la fuente de todo. Por lo tanto, cualquier cosa que crea va a suceder, lo experimentará como realmente real. Entonces, si experimenta la idea de que es una persona separada que se mueve en el mundo, tiene tan realidad que, porque le imbuye realidad a esa experiencia, y ni siquiera pensaría el cuestionarlo, porque parece tan real. Y se mantiene experimentándolo, y todos los demás también están de acuerdo que son seres separados, y todos nos reforzamos el sueño de todos los que está sucediendo. Y en última instancia creo que surge de
Cuando el ser real aparece como un ser humano, tiene la capacidad de pensar y discernir y experimentar los opuestos. Y realmente esto no lo puede hacer en ninguna otra forma en la que aparece como un animal o planta, o al menos solo en un sentido rudimentario de opuestos. Pero los seres humanos tienen esta capacidad de pensar y de alguna manera decidir cuál es la realidad física, cuál es más real o importante que otras cosas. Así que ignoramos lo demás, el trasfondo, y nos centramos solo en los objetos, lo que se mueve, el cambio. Nos obsesionamos con todo esto. Sí. Sí, desde luego nos obsesionamos. Es un desenredar todas nuestras obsesiones con la separación, con distinciones. Esto no, esto no. Creo que el ego, más o menos como acabas de describir, podría ser el ego o etiquetar como el ego o esa sensación del yo separado. Iba a decir como que es necesario, definitivamente no necesario, pero parece como que los es para que el ser único recuerde a sí mismo. Tiene que perderse, parece, y volver a esa sensación del milagro. Y volviendo a la sensación del milagro, no sería un milagro si no nos perdiéramos en primer lugar. ¿Cierto? Es una de esas extrañas paradojas, ¿no es así? Sí. ¿Sería tan grandioso si siempre hubiera sido grandioso? Bueno, creo que ya hemos hablado de esto, pero adelante. Es por ello, por lo que los seres despiertos generalmente, excepto los maestros que sí, pero no todos los seres despiertos enseñan, no van corriendo por ahí gritando, soy el ser infinito, porque es obvio y normal, y como siempre ha sido. Y realmente es normal y obvio entonces. Nunca aburrido y nunca lo tomas por garantizado, pero ¿por qué necesitarías hablar de algo que siempre ha sido? No es una gran cosa en ese sentido, al menos. Sí, exactamente. Casi como si intentaras verlo con ojos evangélicos. Estarías arruinando el espectáculo, arruinándolo para la gente. Bueno, no sé. Diría, bueno, porque fui culpable de eso y quizás todavía lo soy. Cuando por primera vez tuve algún vislumbre de mi conciencia infinita, del ser verdadero, me di cuenta que el sufrimiento era poco menos, de que en realidad no morimos. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Así que viéndome a mí mismo en otros y a los demás, quiero traer a estos otros al otro lado, por así decirlo, a la tierra prometida. Así que pensé que si fuera tan fácil como decir, hey, date cuenta que eres Dios, ya lo eres, la gente me miraría extrañamente y simplemente diría, no funciona. El punto de esta historia es que creo que al hacer esto, hay buenas intenciones en intentar de decirle a la gente, hey, todo está bien, todo es conciencia infinita, no existe sufrimiento y bla, 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 lo que quieras decir. Pero no es tan fácil difundir la buena noticia. Uno tiene que estar abierto a ello, parece. Es como una calle doble sentido para recibir la transmisión. La apertura de la que ya hemos hablado proviene del sufrimiento. Tienes que pensar que tiene que haber otra manera. Tiene que haber algo más en la vida que solo el sueño americano. Más en la vida que solo el drama humano del que hablábamos antes. Y entonces es cuando creo que puedes guiar a alguien a esto, a esta conciencia infinita, el verdadero ser. Pero de cualquier manera, somos el verdadero ser, solo es cuestión de verlo o no. Tuve esta idea anoche. Pensé, no tiene sentido en distinguir seres iluminados o no iluminados o despiertos o no.
porque todos técnicamente ya están despiertos. Así que pensé, ¿y si las personas que considero que no están despiertas en realidad están más despiertas que las personas que veo como despiertas? Porque están tan despiertas, tan metidas en ello, que ni siquiera piensan en nada. Ni siquiera piensan en estar despiertos. Es como un árbol, ya sabes, un árbol naturalmente está iluminado, no cree estoy iluminado o si lo estoy. No tiene ese dilema. El árbol simplemente está naturalmente iluminado, la tierra está iluminada. Solo están siendo ellos mismos, ¿no es así? ¿No es esa la esencia de lo que estamos hablando ahora mismo? De la iluminación, de que tú simplemente te ves y te recuerdas a ti mismo en todo, siempre y para siempre. Sí. De alguna manera puedo ver, porque hablar de esto y guiar a personas a esto es beneficioso, que en realidad puede ayudar a personas, pero de otra manera es como todos están ya iluminados. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de que hablemos de esto y que tú hagas tus satsang y trates de guiar a la gente? ¿Es simplemente tratar de plantar una semilla en alguien en un suelo fértil? Sí, cuando comencé a enseñar, era como decías, voy a despertar a todos, voy a hacerlo. E intenté decírselo a todos a mi alrededor, mi familia y todos. Hey, tenéis que saber esto. Y fue sorprendente que no todos querían escucharlo. Algunas incluso se asustaron, algunas personas. Así que sí hay darse cuenta de que vamos a respetar a todos allí donde están. Eso también es ser el ser infinito. Si yo, el ser infinito, aparezco como una persona que todavía quiere entretener esos pensamientos, es totalmente digno de honor. Y también lo hace especial y muy agradable cuando alguien ya está dispuesto de salir de allí. Y podríamos decir que el satsang es el ser ayudándose a sí mismo a reconocerse a sí mismo. Imaginamos que el maestro está fuera de nosotros ayudándonos, pero en realidad, como ahora, solo hay el único ser hablando con sí mismo. ¿Hay algún propósito en hacer esto? Realmente no he encontrado ninguno, quizás solo para divertirse. Podríamos decir, para ayudarnos mutuamente a despertar, pero incluso eso es estirar un poco la verdad, porque en realidad no hay ningún propósito detrás de esta conversación, simplemente está sucediendo, ¿no es así? Sí. Sí, desde luego. Simplemente se está desarrollando. ¿Cómo hemos terminado aquí exactamente? Madre mía. Sí. Me pregunto esto. ¿Cuál es el propósito de esto? Creo que justo has dado en el clavo, que simplemente por divertirse, disfrutar el micrófono, la cámara y hablar con la gente. Parece ser lo que quiere que suceda ahora, ya sabes. Solía pensar, está bien, estoy haciendo satsang para que la gente, para ayudar a la gente a despertar, pero cuando venía desde ahí no ayudaba para nada, sino al revés, parecía ralentizar lo que quería que sucediera. Así que tuvo que abordarlo de una manera abierta y fresca. ¿Y si esto es simplemente lo que tiene que suceder, lo que quiere suceder ahora? Sí. ¿Podrías decir que lo que quiere suceder, una vez que tenemos ese atisbo y vivimos en esta longitud de onda, habrá pequeños cambios en nuestra vida, ya que hay una voluntad diferente que surge con ello? Menos una voluntad del ego competitiva y más lo que quiere suceder es como una voluntad universal o quizás compasión, amor, cooperación. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, absolutamente. Para mí cambió porque yo siempre he sido muy competitiva cuando pensaba que era un alguien. Aterrorizada por el fracaso y todo esto. Y gradualmente cambió. Exactamente tal y como esto. No hay ningún propósito detrás de lo que estamos haciendo, excepto por conectar, disfrutar de la conversación. Y mi vida entera cambió gradualmente a simplemente quiero conectar con la gente con las que estoy, quiero realmente conocerlas auténticamente. Hay una riqueza ahí, un algo
And very simple in ¿Sabes? that way Sí, as well. es muy sencillo de esa manera But también, ¿no? so Sí, fulfilling es tan to satisfactorio. sometimes you might speak to Y someone, a it's the veces first puedes time hablar they've con ever really alguien y felt es la listened primera to, vez que realmente ever. se And sientan it's escuchados a miracle de that alguna in manera. Es itself, un isn't it? milagro poderoso en sí mismo, ¿no es así? Wow. I never thought of it like that, but yeah, Nunca that's very pensé de powerful. esta The first manera. time that Sí, anyone es muy really poderoso. listens La to you. primera vez que alguien Some of the realmente most te escucha. profound conversations I've Una de las had conversaciones más have been in profundas very que he ordinary tenido settings like the store fue en or, entornos muy you comunes know, como just una tienda, supposedly random strangers, but there's just a meeting, even just for a few minutes, and it's supuestamente con authentic and it's extraños, pero real. llegar realmente a un encuentro, una There's conexión something por unos so minutos muy beautiful about that. auténtica y real. Y hay algo tan bello en esto. I think that's what life's all about. There is Sí, some kind creo of que de eso se purpose. trata la vida, si es que That hay would algún have to be it, propósito. surely, if there was a Yeah. Sí, purpose, desde yeah. luego, si hubiera un propósito tendría que ser Just the este. simple connection. Una conexión another that simple isn't con really otro another. ser, que en realidad no es otro. And there's a beautiful, I think once you've sort of started to Sí, y recognize una who vez you que are, you've empiezas probably a reconocer experienced it quién yourself, eres, y probablemente tú ya people lo hayas feel they might experimentado, not know la consciously what's gente different quizás about you, no but they sabe lo can just que relax a bit conscientemente lo more que hay diferente en ti, with pero you se and pueden just relajar contigo más. let their guard down a little bit, Pueden como bajar or la guardia un totally, poco you know, o just totalmente hablando contigo. perhaps the first time they can feel Quizás es la safe and primera vez que comfortable, pueden even just for a sentirse few seguros moments. y It's something cómodos, that aunque they might solo not sea por ever unos experienced momentos, y before. quizás nunca lo han experimentado antes. Sí, I have noticed that as sí, well. me he I dado try cuenta not de to ello note también. that because Intento then no that can become notarlo an ego porque trap, like, oh, here you parece go. igual Don't otra control trampa this del person. ego, como, I'm voy a consolar a gonna esta do this. persona. Yeah. Sí, voy a I've been hacer there, esto. done that, had to throw it He out estado too. allí, yo también lo hice, And then sí, y tuve que when you soltarlo. get in the presence of another Y luego person like cuando that, entras en la you can have a presencia de very otra beautiful, persona, open conversation, puedes which I tener una think is conversación muy kind of abierta y meta, but I think hermosa, this is kind of what we're doing right now, igual and que what I like estamos to do with haciendo people. ahora. Y And lo que me gusta hacer con la gente. yeah, there's just something so special about Sí, just hay two algo people especial opening en their ello. hearts. Dos One person personas for abriendo sure, sus one person can corazones. open another Una person's heart, persona but con seguridad become just two puede people abrir el open, 2, 3, corazón a 4, otra, however many, a more the dos, merrier, I tres, guess. cuando And you just sean, come into a collective hasta opening que of the llegas heart. a una apertura colectiva del Something just so corazón. Es sweet, algo tan so dulce. purposeful. Y If there is si a hay un purpose, like you propósito, said, como you has just, dicho, yeah, sí, just that's esto it, es, man. esto That's es. it. It's just you kind of like lose yourself. I find Puedes como myself just perderte ahí. like Me if this encuentro whole thing is como just a todo esto me remembrance of recuerda oneself, when I'm el ser engaged único. in an Cuando open-hearted estoy inmerso en una conversation, I lose conversación, me myself to the other pierdo person. en la Like, I otra lose that persona, sense of siento esa Gary with sensación the de other Gary person, and en ese it's encuentro a con la sadhana in persona. that way. It's Hay so algo special. tan especial, sí, esto es Absolutely. sadhana. And Absolutamente. it's like the highest form of Sí, love es la as well, forma right? más elevada de To amor not be, también, el no like ser right now we could como both ahora. be Ambos podríamos thinking as we're estar listening and pensando thinking about what mientras we want to say next to escuchamos, each other, pensando lo que vamos a and they would decirnos just uno get al in the way otro. of something Y that's esto just se interpone en happening el camino, authentically, and en lo que está sucediendo de forma it's auténtica. like we Es both como just si want to ambos actually be simplemente here queremos simplemente estar aquí meet this authentically, whatever this y is, and encontrarnos it's a de forma form of love in a auténtica, way, sea isn't como it? sea, y es en cierto is. modo amor, ¿no es así? Like Sí que I lo don't es. want to try to Como no even make you like me or intento anything. ni I just siquiera I'm que quite happy to just agradarte ni nada, let you solo be who estoy you are feliz en and dejarte discover ser who como that eres y is. descubrir quién es. Yeah. Sí, Wow, this is powerful stuff. es muy poderoso. That's what life's all about. It's love, right? Es de lo que se trata la vida, ¿no? Es amor, a lo que se Yeah, we've reduce. been loving as much as we Sí, can, but hemos amado tanto como just hemos finally letting go of podido. those Y conditions, finalmente I estamos like you if you dejando, like me, me and caes bien si yo te caigo if you make bien, me feel special, si me I'll do haces the same sentir for you, especial, haré lo mismo por and ti. there's nothing wrong Y with that, esto but it's no just es que nice to haya malo not con to eso, just pero be able es to let all that mejor go, simplemente dejar ir todo esto just be y whatever I ser am in this lo que soy moment. en este If I'm momento. scared, I'll be Si scared. If tengo it's miedo, tendré miedo. agitated Si estoy or agitada happy, o I'll feliz, just be that. simplemente voy a ser eso, Unconditionality. incondicionalmente. Sí, Yep. bien. That's what I like to Por eso me gusta say God is, even though you can't decir say que esto what es lo God que es Dios, aunque quizás no puedas feel definir a the Dios. essence of that. Puedes sentir la esencia de ello en la vida, en ese amor incondicional. Si alguien se está preguntando ¿qué es Dios? ¿Cómo puedo ver Dios? La gente dice que ha visto a Dios. ¿Qué es? Es amor incondicional. Lo que sea que te lleve a esa sensación de amor incondicional, quizás los padres, tus hijos, un amigo, no sé,
un hobby que tengas incondicionalmente, lo que te lleve a esa incondicionalidad, no hacia la persona, sino en el momento, en esa conciencia del momento, sentirte, como dijiste, esa sensación de facilidad, de apertura, en ese amor incondicional. Eso te lleva a Dios, desde luego. Me gusta esa palabra de tranquilidad, de facilidad, ese estar a gusto, esa forma natural, espontánea. Podemos poner las palabras que queramos. Intimidad con toda la vida, con todas nuestras relaciones, todo lo que encontramos. No quiero pensar sobre este momento, quiero experimentarlo. Sí, eso está muy bien. No quiero pensar en ello, sino experimentarlo, sí. Se me ocurrió en un momento y parece ahora obvio, pero en aquel momento no lo era, que no puedo hacer ambas cosas a la vez. No puedo realmente estar aquí y también estar pensando sobre qué es esto a la vez. Interesante, sí. El pensamiento ya está en el pasado o en el futuro, ¿no es así? Sí. Realmente experimentar simplemente es una sensación de presencia inmediata en el momento. Sí, sea lo que sea esto. Y todavía no sé lo que es esto. Sé que es asombroso. Sí, es asombroso. Podemos llamarlo Dios, el ser, lo que sea. Lo que sea que es. Aleluya. Sí. A veces tengo momentos en que no puedo hacer más que llorar. Lo digo aquí en el micrófono, no me importa. A veces es como, esto es realmente maravilloso. Es como el arte por arte, simplemente. ¿Sabes? Nuestra vida se convierte en una especie de arte. Siempre fue arte, pero lo ves. Ves el arte más o menos, ves cómo de hermoso es ese tapiz de nuestras vidas. A veces es como, wow, es verdad. Siento como, es difícil transmitirlo con palabras, conversando. Reconozco que alguien del futuro puede estar escuchando decir, ¿de qué hablan estos? Quizás se mantengan escuchando, ojalá. Pero si no es así, es difícil de transmitir la belleza de lo que es esto, sea lo que es. Como dijiste, es difícil transmitirlo solo con palabras. Recuerdo que un día estaba en la cocina y me estaba preparando un té. Y fue la primera vez que sucedió. Estaba mirando la bolsita de té usada y me estaba enamorando de ella. Estaba llorando como si fuera la cosa más hermosa que nunca había visto en mi vida. Y pensé, ¿me estoy volviendo totalmente loca o realmente estoy realmente viendo lo que soy en realidad? Así que sé lo que te refieres con esos momentos. La sensación de belleza y maravilla a veces es todo lo que hay y a veces es tan intensa que todo lo que puedes hacer es llorar. Sí, nunca termina. Este es el tema, nunca termina. La maravilla continúa, es un misterio sin fin. Nunca se resolverá realmente. Pero también esas son las buenas noticias. Imagina si llegas a un momento en que ya sé lo que es todo, lo he resuelto, es esto. Si llegaras a un punto donde esto es lo que es, entonces es cuando te vas a descubrir que nunca lo sabrás, y esta es la paradoja. Es delicioso, ¿no es así? Nunca puedes realmente saber totalmente quién eres, pero puedes descubrirte más profundamente en cada momento, como más profundo, más completo. Y nunca termina. Wow, sí. Nunca termina, sí. Ahí está la belleza. Eres muy especial, Helen. Gracias. Es una buena conversación, es genial. Estoy disfrutando realmente, es muy agradable simplemente tener una conversación espontánea, orgánica. A veces llega un punto en estas conversaciones como ahora en que estoy como... Sí, solo cierra los ojos, mira por la ventana, mira los árboles moverse. ¿Qué más tengo que pedir? No sé. No quiero acabar porque todavía tenemos un poco de tiempo, pero es como...
Life is beautiful, everybody. It really is. La vida es And, maravillosa a todos, guess- realmente lo es. I just encourage everyone listening to this Animo to a todos que go estén and escuchando listen to your estos talks because a you que obviously have an escuchen understanding tus of what conversaciones, tus this, satsangs, is all porque about. obviamente And you can tienes una definitely guide comprensión people sobre de qué se to trata the todo esto y understanding. definitivamente puedes You guiar a have la a very- gente you a have la sort of, comprensión. Tienes una especie I de... don't know, just a resonance. ¿Cuál I es la have a palabra? resonance No towards sé, you. resonancia. Yo I don't know resueno if contigo everyone por lo else will, menos. but I think No a sé lot si of other todos los people demás, resonate pero with creo que because mucha gente that puede ease, resonar contigo I feel as though por esa just facilidad. flourishes from you. Like you just have a sense Siento of ease in que your spirit. I florece can en feel ti, it es through como que en ti hay una screen. sensación de tranquilidad en tu espíritu. Lo It's veo a quite través de la funny, pantalla. in a way, Es because muy as a divertido child en and cierto a modo teenager, porque and como even niña, into como my, adolescente, 49 now, e incluso ahora even tengo into my 30s, I was 49, desperately pero shy. incluso cuando And tenía when unos this kind 30 of años era teaching muy, muy stuff tímida. started to happen, Y cuando empezó a suceder esto de I enseñar, resisted it completely. I did not want me to do it. resistí totalmente, no quería hacerlo. This would have Y been my ideal ciertamente nightmare as a separate esto hubiera person. sido la idea de una I find this pesadilla kind para of mí como thing persona flowing like separada. this, and Y me encuentro fluyendo en este tipo de cosas. I'm still quite shy underneath it all. Y todavía soy muy may tímida not por believe that, debajo. but, Quizás yeah, no te lo it's, creas. The truth is, there's always Pero this la sense of verdad ease es with que truth, right? And I siempre felt hay that, esta as we were sensación saying de before, tranquilidad, de before we facilidad started con la recording, I verdad. think, Igual when que I decíamos checked out your antes de stuff, I just empezar felt a that same grabar, sense creo, of cuando ease and revisaste tu resonance, and material y that's sentí why it felt esa really good sensación de to do resonancia, it. So tranquilidad. I Por always eso estaba a gusto haciendo esto. Siempre voy con ese sentimiento, porque para mí siempre es una señal de que va a venir algo bueno ahí. Amén. A eso sí, fluir con facilidad, fluir con esa tranquilidad. Sí. Y se vuelve más y más claro y obvio, creo. Cuando más te adaptas a esta realidad de quién eres, ese camino a seguir es con esa mayor facilidad siempre, y lo puedes sentir. Cada vez es menos tratar de descubrir qué hacer y más simplemente sí, así es como va a ser. Sí, exactamente. Es menos inercia y más un discernimiento sólido. Sí. Sin esfuerzo. Vivir sin esfuerzo. Lo siento, yo también. Ahora parece gracioso, pero en ese momento no lo era, que después de todos estos años de meditación y práctica espiritual que he hecho, finalmente he llegado a donde mi gato siempre estuvo. Sí, siempre ha sido pacífico. Sí, los gatos definitivamente están iluminados. Si hay un animal que está iluminado, quizás todos lo son, pero los gatos desde luego. A veces como que saben algo que no sabemos, ¿no? Sí. Y los perros también, muchos animales. En los perros puedes ver la alegría de la que hablábamos antes, el entusiasmo por la vida, el amor incondicional, la aceptación de la que hemos hablado también. Sí, los animales son definitivamente muy espirituales, sí, seguro. En el budismo lo describen que si no sigues el camino puedes reencarnar como un animal, pero pienso que a veces no sería tan malo. Sí, si fuera un gato no estaría mal. Sí, parecen muy iluminados. No parecen que sea tan difícil ser como es ser un ser humano. ¿Quién sabe? Déjame preguntarte sobre esto. ¿Cuál ha sido tu inspiración o quién han sido tus maestros? Sé que tienes Buda, Shiva, seguro. Parece que también eres una combinación budista e hindú, pero ¿tienes algún maestro o enseñanza específica que recomiendas? Los maestros que seguí, yo realmente solo me he sentado 2 veces con un maestro, quizás por uno de mis patrones kármicos, sobre que las finanzas no me podían permitir ir a otros. Adyashanti, desde luego, definitivamente influyó enormemente en mí. Estaba en una etapa en mi despertar donde lo tenía aquí en la cabeza, pero realmente no bajaba al corazón.
Había mucha sabiduría, pero la compasión y el amor no estaban allí hasta que ese encuentro con Adyashanti, donde hubo esa apertura de corazón. Lloré durante 5 horas. ¿En directo? ¿Lo conociste? Sí, en Londres. Eso cambió. Simplemente redujo todo a un nivel de compasión. Con Moji, con Eckhart Tolle. Tengo toda la estantería llena de libros. A través de los años me sumergí en todos los maestros, religiones, enseñanzas, todo lo que tenga algo de verdad o mucho de verdad en ello. Desde ahí me tomaría toda una hora enumerar literalmente todo, desde Ramana hasta Meister Eckhart y todo entre medias, los Upanishads, el Bhagavad Gita. Todo. Así que yo al final soy una mezcla de todo esto. Sí, diría que la verdad es uno y es muy sabio llamarlo por muchos nombres. Sí, desde luego. Siempre he tenido esta necesidad de simplificar, de hacerlo más simple todo. Y también lo más práctico que sea posible, sí. Algo que me frustró en mi propio camino fue si alguien me dijera lo que realmente que tengo que hacer, qué significa permanecer como el ser, o escuchar a Nisargadatta hablar sobre permanecer en el yo soy. ¿Y qué significa? ¿Qué diablo significa eso? Y todavía es la fuerza que impulsa mi enseñanza, el tratar de simplificar todo. Sí, es simple, realmente eso es el tema. Tan simple que a veces se oculta a plena vista. Eso es, sí. Simplemente esto. La última conversación que tuve, llegamos a un punto de simplemente esto. Interesante que lo mencionamos, porque esto es lo que es, simplemente esto. Sí, mientras digo esto, el sol llega por la ventana. Sí, así que sí, la luz está viniendo. Perfecto. ¿Sabes, Helen? Creo que podemos ya terminar con esto. No tengo nada más que decir. Sí, se siente como un buen lugar para terminar. Pero puedes quitarle el sol. Bueno, me encanta en realidad. Sí, se siente muy bien. ¿Quieres algo más que quieras decir? ¿Algunas últimas palabras para todos? Lo que quiero decir es que si alguien escucha esto y siente que no es capaz de hacerlo, de alcanzarlo, de reconocer el ser, creo que es importante recordarle que ya eres, que no puedes fallar. Para mí eso fue lo que me detuvo durante mucho tiempo y veo muchas esas dudas de sí mismo. ¿Puedo realmente despertar la verdad? ¿Puedo yo realmente llegar ahí? Si tuviera que cambiar algo, quizás podrías fallar, pero si ya solo estás viendo lo que ya eres, recordar eso fue mi tabla de salvación para mí, porque simplemente es como mirarse en el espejo. Mírate lo suficiente número de veces hasta que esté claro quién eres, que no es algo que tienes que lograr. Amén a eso. Muy bien dicho. Puedes hacerlo, porque tú lo eres. Sí, desde luego. Muchas gracias por venir, Helen. Realmente aprecio que compartas tu tiempo y esfuerzo y sabiduría conmigo. Gracias por invitarme. Realmente lo he disfrutado. Seguro. Sigue haciendo lo que haces y te deseo todo lo mejor. En serio, te deseo todo lo mejor. Paz y amor para ti y paz y amor para cualquiera que escuche esto. Desde luego. Muchas gracias.